Muy buenos días, gente maravillosa. Estamos desde Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz. Todos los miércoles trayéndoles temas muy interesantes que permitan mejorar la calidad de vida, lograr un estado de bienestar integral e ir construyendo una felicidad sostenida en el tiempo. Les habla Marta Lucía Ramírez, especialista en desarrollo humano y especialista en técnicas psicoenergéticas y experta en todo el tema de árbol genealógico, psicogenealogía, muy a la orden para ustedes. Pueden encontrarnos en nuestra página web www.plenitudyarmonía.com para asesorías personales y para consultar todos los eventos que preparamos mes a mes para apoyar a las personas en esta búsqueda interior de felicidad, en esta búsqueda interior de sentido, en esta búsqueda interior de lograr los objetivos en la vida, de lograr un buen nivel de desarrollo en todas las áreas, en el área laboral, en el área de pareja, en el área relacional, en el área financiera, en el área de contribución social, en el área de conciencia de la tierra. Bienvenidos entonces a nuestro programa. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Marta Lucía, buenos días. Muy bien, arrancando este programa hoy con Entrando la Luna a Libra. Entrando la luna a Libra, bueno, cuéntanos qué repercusiones tiene. Tenemos, la Luna cambia cada 2 días y medio de signo zodiacal. ¿Cada cuánto? 2 días y medio. Ok. La Luna cada vez que cambia de signo se viste de ese signo. En este caso está entrando a Libra y se viste de la razón, de la lógica, del equilibrio. Estos 2 días y medio, junto con los últimos grados de Géminis, que está el Sol ya próximo a entrar a Cáncer, nos trae la energía del Sol y de la Luna, una energía racional, ecuánime, que busca, tenemos como unas soluciones prácticas a la vida. Ajá, o sea que es una buena época como para tomar decisiones, planear a corto, mediano plazo. Sí, es una buena época para tomar decisiones, para ver la vida desde un punto de vista más racional y ecuánime, donde todos tengamos una participación. Ok, bueno, cuéntame, esto pasa con la Luna y a nivel más macro, a nivel planetario, ¿qué está pasando? Que hemos tenido eventos bastante de conmoción, ¿no? O sea, hay eventos a nivel mundial, hay movimientos de geológicos también, hay movimientos como de movimientos humanos, de masas, situaciones que no están muy claras. Sí, es correcto. Mira cómo a nivel astrológico hay unos planetas que se llaman los sociales, que es Júpiter y Saturno, y hay otros planetas que se llaman los transpersonales. Los transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, son los que nos conectan con ese movimiento social. En este caso tenemos desde mayo de 16 de este año, tenemos el cambio de Urano, del signo de Aries, el poderoso signo de Aries, al Tauro, que es un signo de tierra, de concretizaciones, y Urano, que es un planeta de las revoluciones sociales, que marca como una pauta de marcar un cambio sustancial en los paradigmas de los valores y de las cosas que nos dan seguridad a futuro, porque está en Tauro. Entonces, ese Urano en Tauro se ha empezado a sentir poco a poco, generando unos cambios de aquellas cosas que considerábamos inamovibles y que se están realmente moviendo de una manera interesante. A nivel personal, Tauro es regido por Venus y lo que nos trae a nivel individual es una reevaluación de todos los valores personales, valores individuales, valores de lo que nos gusta, lo que nos identifica como personas independientes. Ese Urano viene a hacer toda una revolución y un merecimiento hacia lo que debemos nosotros como individuos tener cerca a cada uno. O sea, es como estar buscando vivir un poco más plenos, más armónicos, más felices, desde lo que en realidad nos gusta y no desde lo que nos toca. Sí, así es. Lo que pasa es que tú sabes que todos los cambios a veces se sienten inestables, los cambios a veces se sienten como que nos traen crisis o movimientos dramáticos.
¿sí? Pero realmente Urano lo que está buscando es que despertemos a una naturaleza individual, que reconozcamos nuestros gustos, nuestras diferencias con los demás, y desde ese punto de vista es muy creativo ese Urano. Urano se demora 7 años en cada signo zodiacal. Sí. Luego, realmente es todo un acontecimiento y todo un evento que Urano entre a Tauro. Urano, digamos que más o menos en el 2010-2011 fue cuando entró en el signo de Aries, y ahí hubo también todo un movimiento, pero durante esos 7 años que acaban de pasar, el signo de Aries es más de la fuente de ideas, de inspiración, de creatividad, mientras que el signo de Tauro es de hacer, de concretar. Aterrice las ideas, aterriza. Entonces, los cambios, aterriza lo que has aprendido en estos 7 años, ¿puede ser? Exactamente, lo que tratamos de hacer durante los 7 años anteriores, vienen estos 7 años a concretarlo y a generar unas acciones más directas, además monetizarlo, además generar acciones que nos den valores, no solamente morales, emocionales, sino también económicos. Valores económicos, sí, más estabilidad, más tierra, ¿no? Así como lo es Tauro. Exactamente. Y el movimiento se ha sentido también a nivel colectivo nuestro. Mira los resultados de nuestras elecciones y todo eso, que han sido bastante dicientes, ¿no? Muy movidas, sí. Muy movidas, muy participativas también, y la gente como muy con pasión, entusiasmados, defendiendo, atacando todas sus posiciones, ¿sí? Pero son cambios que son necesarios para construir una sociedad mejor, ¿no? Es cierto. Urano entra desde el mayo 16, vuelve a salir en noviembre, se devuelve, algo que se llama en astrología que retrograda, pero vuelve a entrar para el 2019, ya lo tenemos de lleno en Tauro. Está haciendo una antesala y seguramente este año nos está mostrando identificar esos proyectos a los cuales vale la pena meterle la ficha, el empeño. Ah, genial. Bueno, esto pinta muy interesante, y todas estas oportunidades de los movimientos de los astros hay que saberlas aprovechar, pero no solamente basta con que los astros estén alineados o que haya una predisposición colectiva, también tiene que haber una preparación personal muy importante para poder aprovechar todas las oportunidades que se brindan, no solamente a nivel cósmico, sino a nivel social, ¿sí? Porque si son cambios sociales hay que aprovecharlos, si son cambios interiores hay que aprovecharlos, pero hay que tener una plena conciencia de un tema muy importante, que es el que vamos a tratar hoy, es el tema de la autogestión, ¿sí? Muchas personas cuando pusimos el promo empezaron, bueno, pero ¿qué es eso de autogestión? O sea, es una palabra que no está como muy incorporada dentro del vocabulario. La palabra gestión se usa más que todo a nivel empresarial, ¿no? Gestionar es como disponer de los recursos de una empresa, de los recursos humanos, de los recursos físicos, de los recursos económicos, ¿sí? De los recursos sociales para lograr unos objetivos. Pero cuando decimos la palabra autogestión, entonces ahí la gente como que se pierde un poco, ¿no? Entonces dice, ¿cómo así que autogestión? Entonces es el tema que vamos a desarrollar hoy, pero lo vamos a iniciar con una pregunta, que es una pregunta bien interesante y fue como la que iniciamos el promo, ¿sí? Sí, es que la pregunta que tienes tú en la promoción es valiosísima porque centra un poco la autogestión ya en algo más particular, ¿no? Ajá, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil manejar la propia vida? Mira, que esa pregunta me encanta porque a veces nos creemos poseedores de toda nuestra fuerza de voluntad y creemos que podemos hacer de muchas formas la vida, ¿sí? Sí. Cuando vamos a la vida real nos encontramos con una serie de saboteadores internos de muchas formas y terminamos no generando el propósito inicial. Mira, esa pregunta es interesante porque mira cómo nosotros tenemos muchos personajes interiores que a veces conocemos y a veces desconocemos. Una forma para detectar esos personajes interiores es, mira cómo nos ven las distintas personas a nosotros mismos. Es decir, tú vas al trabajo y te conocen una cierta cara.
vas a la casa, tu familia te conoce otra cara. Y el trato es diferente, ¿no? El trato es diferente, además, ¿sí? Cada vez que nos relacionamos con distintas personas, nos van a ver de distintas formas. Si tú le preguntas a todos, bueno, ¿y cómo es Marta Lucía? Cada uno te va a dar una descripción tuya diferente, ¿sí? Ahí lo que mostramos es que somos muchos en el interior. Sí. Tenemos una cantidad de actores. Desde la astrología los podemos ver y detectar, digamos, proyectados o vistos desde el mapa de la psique, que es la carta natal. Entonces vemos que tenemos Venus, que tenemos a Marte, es decir, que somos Venus, amorosos, comprensivos, eróticos, amantes, ¿sí? Pero también somos Marte, guerreros, sí, poderosos, que sacamos nuestra fuerza y nuestra valentía para lograr nuestros objetivos. Y de acuerdo a los ámbitos en donde nos encontremos, vamos a sacar uno u otro personaje. Ajá. Es decir, si nos vamos a ver con nuestra amante, pues seguramente sacamos todo ese lado erótico, gozoso, el detalle, la belleza, el poema. Pero suele pasar que hay que descontextualizaciones, ¿no? Por supuesto. Si nos vamos a la oficina y necesitamos sacar una estrategia de mercadeo adelante, seguramente llegamos con nuestro Marte y con nuestro Mercurio a ser eficientes, efectivos. Es decir, somos muchos en nuestro interior, y cuando de eso se trata, cuando ya tenemos un propósito de vida trazado y queremos sacarlo adelante, deberíamos ver cómo están nuestros actores internos y si todos nuestros actores internos realmente quieren ese propósito. Están todos alineados hacia un mismo objetivo. Por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Tenemos muchos planetas en cáncer, cáncer que es el signo de la maternidad, la simbiosis, envolver a las personas con amor, con nutrición, ¿sí? Y tenemos muchos planetas en Acuario, por ejemplo, sí, con una necesidad de libertad, de empoderamiento, de revolución, de rebeldía, ¿sí? Entonces, cuando hacemos los propósitos desde lo Cáncer, decimos, es que yo quiero casarme, tener hijos, formalizar una relación a futuro y hasta que la muerte nos separe. Y desde Acuario dice, por Dios, qué miedo, ¿cómo me voy a atar a una relación de por vida? Uy, empiezan las incoherencias. Y entonces empiezan las incoherencias, pues, ¿sí? Conscientemente dices, yo me quiero casar, quiero tener una relación de esta manera. Inconscientemente te salta esa revolución interna de querer salir corriendo y terminas saboteando el camino que te podría llevar a una estabilidad, lo saboteas porque necesitas otra alternativa de vida. ¿Cómo es de importante por eso aprender a conocernos? La psicoterapia es una buena forma de aprender a conocernos. Los temas, la astrología es otra interesante forma, pero pues hay mucho en este momento. Porque desde la psicogenealogía se pueden observar cuáles, o sea, papá está influyendo, mamá, abuelo, bisabuelo, tío, quién está enviando como esas cargas energéticas, que son los mismos actores. Jung tenía una palabra bien interesante cuando sucedía eso. Decía, cuando nos sintamos que nos estamos saboteando, vale la pena sentarnos a reflexionar de dónde viene este saboteo interno, de qué parte de mí, de qué parte de mis ancestros o de qué parte de mi inconsciente está viniendo esta situación. Claro, porque puede venir, o sea, poner de acuerdo, o sea, la autogestión tiene que ver con poner de acuerdo todas esas influencias que son influencias externas, que son influencias del inconsciente colectivo, que son influencias del inconsciente familiar, que son las propias vivencias personales. Entonces, imagínate la complejidad de un ser humano para poder autogestionarse, que es como hacer uso de todos esos recursos. La clave de la felicidad es la autogestión. Y la clave de la autogestión es el autoconocimiento. Definitivamente, la vía directa para lograrlo es el proceso de autoconocimiento. Sí, mira cómo en el templo de Delfos, por allá en la antigua Grecia, que era el templo del dios Sol Apolo, lo que decía arriba en la descripción era, hombre, conócete a ti mismo. Y la siguiente palabra es, nada en exceso, ni siquiera la autoperfección. ¿Sí? Entonces, en esas dos se envuelve toda la dinámica realmente del ser humano. Haríamos bien en conocernos, en tratar de ver que no somos solamente esa parte consciente que se dirige al mundo y que está constantemente en actividad social, sino que internamente tenemos un mundo poderoso, interno,
que necesita también atención, que necesita visibilidad, ¿sí? Y en la medida en que logramos conciliar el mundo externo con el mundo interno, podemos lograr una mejor autogestión. Esto es algo así como ese gerente, porque cuando hablamos de autogestión hablamos como un gerente de una empresa, que conoce a cada uno de sus empleados, las posibilidades, las características, las virtudes y los defectos de cada uno de sus empleados. Y de acuerdo a eso, saca la mejor versión de cada uno de ellos para el propósito que tiene como empresa. De la misma manera, en nuestra vida personal, el propósito está dado por donde está ubicado el Sol en la carta natal, ¿sí? Pero haríamos muy bien en conocer cada uno de nuestros planetas interiores, a Venus, lo que nos gusta, a Marte, cómo guerreamos, a Júpiter, la expansión social, a Saturno, nuestros límites personales, a la Luna, cómo somos maternos con nosotros mismos. Es decir, conocer a cada uno de nuestros personajes interiores y saber qué quiere cada uno, qué necesita cada uno, para de esta forma darle unos espacios adecuados, una visibilidad, una valoración a cada uno de nuestros personajes interiores. A veces los personajes interiores, no a veces, yo diría siempre, son opuestos, ¿sí? Es decir, mientras uno quiere simbiosis, familia, el otro quiere libertad, expresión individual, ¿sí? Mientras uno quiere soñar, salir, viajar, el otro quiere ahorrar, método, estrategia, es decir, casi siempre son antagónicos y como seres humanos tenemos la dualidad en nuestro interior y gracias a la dualidad es que podemos generar puntos intermedios, equilibrios, conciliaciones internas, que esas conciliaciones lo que buscan es creatividad, sacar nuestros valores, nuestras potencialidades y ser individuales. Es la única forma conciliando nuestras polaridades externas. Y es que la complejidad de la mente humana es espectacular. O sea, a mí siempre me ha parecido maravilloso esa riqueza, esos personajes, todas esas influencias que no solamente son de los astros, sino lo que hablábamos de las influencias del árbol genealógico, de las influencias culturales, o sea, de todo el medio, es lo que enriquece el ser humano y lo que vale la pena de conocer de los otros. Sí, o sea, cuando abrimos nuestras puertas y decidimos conocer a otra persona y en realidad es ir y mirar esa riqueza interior que hay en cada uno y todos esos personajes y la riqueza también personal del autoconocimiento y de ir viendo, tengo estas influencias muy marcadas, cómo las voy a ir conciliando, cómo las voy a ir armonizando para tener un muy buen nivel de desarrollo personal. Ahí tocas un tema muy importante y son las relaciones. A medida que uno abre puertas y se relaciona con más personas, en ese instante empieza uno a conocer una cara de uno mismo, porque las relaciones son un espejo de la propia vida. Es decir, en cada persona, nosotros, como te decía, somos de distinta forma con distintas personas. Somos de una forma como padres, otra forma como jefes, otra forma como empleados. Es decir, y en cada una de esas relaciones nos permitimos encontrar lo que somos. Y las virtudes o los defectos, que también, ¿sí? Porque hay personas que nos sacan todos los demonios, hay otras que nos sacan todos los ángeles. Y gracias a esa interacción es que podemos saber realmente quiénes somos. De la misma manera, eso es lo que sucede también cuando uno analiza una carta natal, ¿sí? Cada uno de los planetas ubicados en ciertas posiciones se activan con unos tránsitos, unas progresiones o una persona o unos eventos. Y empezar a desarrollar ese arquetipo nos permite conocernos a nosotros mismos para posiblemente hacer una mejor autogestión. Sí, claro, las interacciones con las demás personas son supremamente importantes, como tú lo dices, y debería, asumirse con una mayor conciencia para poder ver qué estoy reflejando en el otro que está reflejando en mí, y en lugar de combatir, empezar a construir para el autoconocimiento y construir para el conocimiento del otro. O sea, siempre somos muy importantes en la vida de las otras personas porque estamos mostrando, y las otras personas son muy importantes para nosotros porque nos están reflejando a nosotros mismos. Eso es asumir la vida de una manera muy diferente cuando se asume el compromiso de autogestionar la vida. Los otros terminan siendo los socios con los cuales abrir el corazón. Ajá, exacto. Ellos no se podría. O sea, sí.
Un árbol, por ejemplo, un árbol está en un bosque, el árbol se cae, pero si no está en un bosque, ¿cómo saber si se cayó o no se cayó? Tiene que tener un contraste, ver que hay unos árboles de pie y unos árboles acostados. Es decir, cuando estamos en contacto social, lo que hacemos es ver en qué punto estamos con relación a, y eso nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Por eso la socialización es tan importante. Mira cómo antropológicamente el neandertal versus el Homo sapiens tuvo una gran diferencia, mientras que el neandertal se la pasaba solo y aislado y se extinguió. Sí. El Homo sapiens logró generar socialización, y a raíz de esa socialización logró cazar y ser más efectivo. De la misma forma, a nivel social, nosotros deberíamos pensar que no somos neandertales aislados, porque nos extinguimos. Necesitamos del contacto con los otros, porque solamente en el contacto con nosotros sabemos quiénes somos. Y triste ver esa tendencia ahora de aislamiento, que es una tendencia, ¿no?, a compartir de pronto más tiempo con animales que con personas, perdiendo esa riqueza innata de podernos conocer y evolucionar personalmente y colectivamente. Bueno, dentro del proceso de autogestión hay una parte muy importante, y es el lograr desarrollar el observador, lo que llama Deepak Chopra el testigo silencioso. El testigo silencioso es lograr ese punto de equilibrio donde yo puedo observarme a mí mismo, ¿sí?, mis comportamientos. O sea, es como potencializar ese gerente del cual hablábamos ahora, es poderme observar, o sea, cómo me estoy relacionando, cómo me estoy comportando, desde dónde estoy decidiendo. Eso tiene que ver mucho con el proceso de individuación que habla Jung, y es como que me centro y desde ahí puedo autogestionarme. El testigo silencioso lo llaman el autoobservador, lo llaman pararse desde el self, desde el ser, ¿sí? Entonces, eso es toda una dinámica y un proceso de aprender. De aprender y de individualizarse, indudablemente. La individuación tiene mucho que ver con el dejar las dependencias, ¿sí? O sea, dejar de depender nuestras acciones y sobre todo nuestras emociones, porque es que lo más difícil es lograr la independencia emocional de padres, de ideas, de creencias, de personas. Mira que un buen termómetro para saber si uno sigue dependiente en muchos sentidos es: ¿le sigo echando la culpa a todo el mundo de mis situaciones? Imagínate. Bueno, nos vamos a ir a un intermedio, y entonces ahora vamos a retomar este tema. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos, la programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Esta es tu Radio Online. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. A lo desconocido, para descifrar lo inexplicable, un encuentro con lo extraño, buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira, una cita con el misterio. Una cita con el misterio, jueves 8 de la noche.
Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres te contamos todo en Twitter, @Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio, porque estar bien es vivir bonito. Estar bien, lunes, 12 del mediodía. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co. Navega y entérate de las mejores noticias de farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web radioonline.com.co. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un 2x3. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. En Radio Online nos apasionan los deportes. De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo, análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior. Más que fútbol, más deportes, con Germán Arango, Lisette Durán y Daniel Angulo. Play, pasión por el deporte, lunes a viernes, 11 de la mañana. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu vida no fluye como quisieras? En Plenitud y Armonía te ayudamos a explorar tu mente, a gestionar tus emociones y a desarrollar hábitos afectivos para que logres tus propósitos, desarrolles todo tu potencial y seas feliz. Visítanos www.plenitudyarmonía.com o comunícate al WhatsApp 304 68 72 32. Plenitud y Armonía. Bueno, continuamos en Plenitud y Armonía, el programa para ser feliz desde Radio Online, conectados siempre, con un tema hoy que es bastante controversial y es, bueno, cómo asumir las riendas de la vida para poder lograr el bienestar integral, la felicidad sostenida en el tiempo. Bueno, estábamos hablando de que la autogestión tiene que ver con precisamente eso, ¿no? Asumir ese verse a sí mismo, ¿sí? Y estar dispuesto a hacer los cambios personales que se necesiten y a relacionarse con los otros, porque sin relaciones no hay crecimiento y no hay evolución. Estar muy dispuestos a ese autoconocimiento. El autoconocimiento para lograr la autogestión tiene que ver con dos cosas. Estuve revisando mis apuntes de la universidad. No, y toda la interacción con los pacientes, ¿no? Y tiene que ver con dos cosas, ¿no? Es desarrollar conciencia y desarrollar competencia, ¿sí?
La conciencia tiene que ver con el estar conscientes, el estar observándonos y el tener en cuenta causas, efectos, es decir, que todo en la vida tiene una causa y un efecto. Tomar conciencia es que toda decisión que yo emprenda tiene un efecto en mí y en los otros. Y la competencia tiene que ver con el ser competente, es decir, cómo logro yo desarrollarme, cómo logro yo efectividad dentro de un contexto. Y esta competencia tiene que ver no solamente como el hacer, el saber hacer en un contexto, es decir, lograr pasar esas ideas a acciones concretas, sino que tiene que ver también con el saber estar dentro de un contexto. Y mira que dentro de eso de proceso de desarrollar conciencia, es decir, un proceso de desarrollo humano que lleve a la autogestión, debe llevar es precisamente a un alto nivel de desarrollo de conciencia y a un alto nivel de ser competente, o sea, de competencia personal, y en todos los planos, en el plano relacional, en el área de pareja, en el área laboral, en el área financiera, en el área del yo. Debemos buscar eso, conciencia y competencia. Claro. Yo pienso que dentro de la conciencia debe caber algo muy importante, y es el factor biología, el factor sorpresa, el factor de que con todo y que puedo ser consciente y competente, hay la vida que se abre paso y que es espontánea, que no se puede cuadricular, que simplemente es, y cuando dentro de la conciencia le damos espacio a aquellos factores que no podemos controlar, estamos permitiendo como tener un contacto con la bios, con la vida. Sí, pero y mira que ahí te has tocado un punto muy importante, y que a veces, o sea, la tendencia del ser humano es a querer controlar el exterior, siempre a querer controlar el exterior para sentirse pleno y satisfecho, viendo que la plenitud y la satisfacción y la armonía vienen es del control interior, y de ese control interior no es el autocontrol, represión, sino es la armonización. Mira, en el proceso de desarrollo, en el proceso de aprender a autogestionarse, es muy importante entonces el autoconocimiento, y para ese autoconocimiento nos toca pararnos en un espejo y hacer una autoevaluación. Y hay 4 niveles bien marcados de nivel de desarrollo. Hay un nivel, encontramos personas que están en el grado 1, que son incompetentes e inconscientes, y van por la vida sin conciencia, es decir, sin tener en cuenta causas y efectos interiores que repercuten en el exterior, e incompetentes en el sentido de que no son capaces de emprender actos, de realizar cosas en pro de su construcción y de su desarrollo personal. Hay otro nivel que es el de inconscientes competentes. ¿Sí? Entonces, son muy comunes, muy efectivos, hacen muchas cosas, pero no están conscientes de sus actos, están repita órdenes, repita mandatos, repita creencias. Entonces, hay otro nivel que es el de los competentes, ¿sí? Inconscientes. Incompetentes, conscientes y competentes, competentes. E inconscientes competentes, exactamente. Y lograr un estado evolucionado, es decir, soy consciente de quién soy, y fuera de eso soy competente. ¿Sabes que esos estados yo los veo, traduciéndolos un poco al lenguaje astrológico? Sí. Lo veo un poco como el tema de Tauro. ¿Sí? El tema de Tauro está el hombre y el toro. En una primera instancia él ve el toro, le gusta el toro, busca el toro, pero el toro lo embiste. Sí. ¿Sí? Sale corriendo y el toro detrás. ¿Sí? Después él sabe cuál es la característica del toro y se acerca más al toro, empieza a conquistarlo de alguna forma, hasta que lo amansa y lo vuelve parte de su rebaño. ¿Sí? Y hombre y toro empiezan a ser uno. Posteriormente el hombre saca su flauta, se monta encima del toro y disfruta estar domando al toro, para posteriormente despedirse del toro. ¿A qué voy con esto? Esto es algo así como, en una primera instancia, nacemos como mamíferos no sabiendo nada, y enfrentarnos, empezar a conquistar a ese toro,
en este caso a la competencia y a la conciencia. Y a la ¿sí? conciencia. En una primera instancia seguramente entramos totalmente incompetentes e inconscientes. Claro que sí, porque es que a eso vinimos, a desarrollar conciencia y a desarrollar competencia. En la medida en que vamos evolucionando es como si fuéramos domando ese toro, pero únicamente sirve la conciencia y la competencia siempre y cuando la disfrutemos. Es decir, de nada sirve ser totalmente efectivos hacia el mundo si no sacamos una parte de disfrute, de placer, de gozo personal y de, como en el mito del buey y el bueyero, el hombre tocando encima del buey, del toro, sí, tocando la flauta. Es decir, no solamente en etapas de la vida, sino en cada vez que nos enfrentamos a una nueva situación. En un principio somos inconscientes porque no conocemos el tema y solamente a través del tiempo, la dedicación, el paso a paso es que vamos entendiendo la dinámica, hasta que nos enamoramos de esa dinámica y empezamos a ser conscientes y empezamos a generar hechos más concretos de competencia. Ajá, más efectivos en la vida. Tener relaciones más efectivas. Pero bueno, entonces es que ahí es donde entra el tercer factor que es fundamental para esa autogestión. Y es bueno, tenemos por un lado la conciencia, ¿cierto? Y el otro la competencia entendida como ser capaces de, ¿no? O sea, efectivos y capaces de intervenir y de transformar un entorno, una realidad. No de competir, sino de ser competentes. Entonces tenemos por un lado por el lado otro, y el eje central, que es la pasión, que es el gozo, que es la dicha, que es el motor por el que estoy logrando esa conciencia y logrando esa competencia. La mayoría de las personas se centra en un eje emocional y resulta que las emociones son supremamente fluctuantes y cambiantes como el clima. Y las emociones son dadas, a los seres humanos nos fueron como termómetro personal, no fueron dadas para relacionarnos con las otras personas. Y eso es lo que a las personas les cuesta, pero les cuesta abstraer y entender y sobre todo asumir en su vida diaria. O sea, las personas piensan que nosotros nos relacionamos es por tristeza, por alegría, por amor, y resulta que no. Si me relaciono contigo, por ejemplo, y en mi cuerpo se empieza a experimentar tristeza, entonces no es que tú me pongas triste a mí o que tus actos me pongan triste a mí, es que yo estoy leyendo algo dentro de mí que desencadena eso. Entonces, eso es supremamente importante, ese autoconocimiento emocional, que es el que se determina mucho en las relaciones entre las personas. ¿Sí? O sea, entre las personas lo que conocemos, lo que aprendemos a conocer es ese clima emocional. Tú me generas tristeza, tú me generas alegría, tú me generas felicidad, tú me generas miedo. Pero no eres tú, soy yo el que desencadeno todo eso dentro de mí, pero por circunstancias que estoy leyendo afuera. Y ese proceso de interrelación con los otros es maravilloso por eso, porque es que me está diciendo de pronto que si yo estoy relacionada con una persona y me genera miedo, es que no he resuelto un problema con el padre, con la autoridad, con el tener que obedecer órdenes sin cuestionar. Entonces eso es maravilloso y es importantísimo tener en cuenta esos tres ejes en el momento de asumir las riendas de la vida, porque asumir las riendas de la vida es algo supremamente maravilloso. O sea, puede no llevar siempre al lugar que nos proponemos, pero de todas maneras el experimentar y la aventura de emprender es algo que es supremamente constructivo y benéfico para la satisfacción personal y la felicidad. Sí, tú tocas ahí un tema muy importante y es la pasión. La pasión. La pasión. La pasión y el gusto. Mira cómo en las relaciones terminamos teniendo unas relaciones a largo plazo con personas que realmente nos mueven internamente algunas fibras que nos hacen enamorarnos o que nos hacen apasionarnos por aquella persona, ¿no? Y es asimismo para poder entrar en todo ese proceso de conciencia y efectividad,
tenemos que apasionarnos realmente de los proyectos de vida. Sin pasión y sin esa emoción, pues podemos tener todas las variables cubiertas, sí, pero no hay motor. El motor interno realmente es el gusto, la afinidad que tenga con nuestro corazón el tema, ¿sí? Corazón y cerebro. ¿Sí? Pero si tenemos... y reptiliano, los tres unidos. Reptiliano, sí. El reptiliano es esta fracción cerebral, esta capa que es la que nos lleva al movimiento, ¿no? Instintivo, sí. El instintivo, y el instintivo hay que integrarlo. Ahorita hay unas campañas muy tremendas para eliminar ese instintivo. Es gravísimo. Fíjate cómo la ecología ha demostrado cómo si tú eliminas a los grandes depredadores como al lobo o como el cocodrilo, bueno, si eliminas a estos depredadores principales, la cadena alimenticia se cae, ¿sí? Es decir, tratar de eliminar nuestra alma selvática, sí, esa parte instintiva que se defiende instintivamente de muchas cosas, es un error muy grande. Es un error que sale desde lo racional y ecuánime, pero es que desde lo racional nosotros tenemos una vida como humanos de muchos millones de años de evolución, sí, desde el alma selvática y poquitos años desde lo racional. Sí. Y ahora pretender vivir solamente desde el mamífero emocional o desde el racional es muy complejo, porque precisamente el minimizar o el negar esa parte instintiva en nosotros es lo que hace que no estemos logrando la efectividad de la vida, la pasión en la vida, la conquista en la vida para estar plenos y felices. O sea, eso ha incidido mucho en lo que son las enfermedades estas que se están manifestando ahora, ansiedad, depresión, neurosis, es negar esa parte instintiva, esa parte de lucha. Perrenque. El perrenque. Exactamente. Sí, el hecho de buscar con esa tendencia nueva era es muy importante, porque la tendencia nueva era nos reconcilia, nos lleva a buscar otra vez la humanización después de tanta industrialización, pero lo que pasa es que lo está haciendo a costa de el instintivo. Que es gravísimo, ¿no? Desde astrología, el instintivo se puede ver en los planetas de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Y es que el instintivo es como cuando vamos a la selva, ¿no? O como cuando vamos a la naturaleza. Allá vemos los pajaritos cantando, y entonces si uno va a todo Nueva Era, Heidi en las praderas, saltando de flor en flor, y dice, ¡ay, los pajaritos están cantando! Y si uno se pone a ver, realmente lo que están haciendo es que están gritando, ahuyentando al enemigo que ya viene a comérselos o ponerles un huevo ahí ajeno y demás. Es decir, lo que sucede normalmente con el alma instintiva que todos llevamos dentro es que es un alma de protección, de cuidado. En la selva hay siempre una boca más grande que se come a la más pequeña. Sí. Es decir, te como antes de que me comas. Es un tema de biología, de cuidado autónomo, ¿sí? Si nosotros simplemente nos metemos en la torre del conocimiento, del saber y de la razón, ¿sí? Y olvidamos nuestra parte instintiva, básica, primaria, pues estamos negando nuestras raíces, estamos negando lo instintivo, lo primario, el cuerpo físico. Lo que traemos en la evolución desde del proceso de evolución animal. Y desde lo astrológico vemos que los planetas ubicados allí son los que nos dan la pasión por las cosas, la pasión por el proyecto de vida, por las ganas de hacer algo de nosotros distinto y diferente. Si suprimimos y nos volvemos totalmente racionales, pues nos volvemos máquinas, pues claro. El computador, pues. Ahorita la tendencia es todo el mundo quiere ser exitoso, todos queremos ser exitosos, cumplir los sueños, lograr las metas, conocer la misión de vida, vivir felices y tener un muy buen nivel de desarrollo en todas las áreas. Pero eso tiene una inversión, no le voy a decir un costo, tiene una inversión alta. Y es una inversión alta en pasión, ¿sí? En integrar ese instintivo que se quiere eliminar, en integrar ese mamífero que resulta complejo, que es todo el sistema emocional, y en lograr que esa mente racional pase de creencias a conceptos.
porque es que el problema generalizado es que estamos llenos de creencias, ¿sí? Pero no estamos haciendo uso de esa inteligencia para aclarar esas creencias y pasarlas a conceptos. O sea, si en nuestra sociedad viviéramos más desde aclarar los conceptos, dejaríamos las creencias, que es lo que hace que nos excluyamos los unos a los otros, es lo que hace que combatamos a los unos a los otros, en lugar de disfrutarnos los unos a los otros. Eso, mejor disfrutarnos. Mira cómo eso es precisamente como los preceptos de la era de Acuario, ¿no? Desde astrología se habla que estamos en un cambio de era. Sí. Por allá algunos astrólogos antiguos decían que fue en 1960 el cambio de era, con todo la época de los hippies y demás. Realmente el cambio de era se da por un movimiento de la Tierra que es la nutación, y es que genera algo que se llama la precesión de los equinoccios, y que hace que corramos del signo de Piscis al signo de Acuario. Entonces estamos saliendo de la era de Piscis, de la era de las creencias, sí, de la era de la fe ciega, llamémoslo, de la entrega y la simbiosis hacia cosas mayores que nosotros, entrando a una era de Acuario, que es una era más racional, más científica, de cambiar las creencias por conceptos, para cuestionarnos realmente todo. En este es un momento de cuestionarnos la religión, la política, la vida social, la moral. La posición en la tierra del ser humano, la posición frente a las cosas. Es un proceso bellísimo de despertar del ser humano. Es un proceso que todos quisiéramos que fueran ya, ¿no? Porque ha salido, no, es que es en el 2000 donde va a haber el cambio, después no, es en el 2012, ahí sí viene el meteorito y de una vez va a estar todo y va a decir quién es el bueno y quién es el malo. Creencias. Entonces, no, ya no fue el 2012 y ahora qué hacemos, y pues 2014. Los mayas llegaron hasta el 2012. Plop. Pero pues bueno, desde la astrología realmente hay una fecha que es la 2160, o sea, falta mucho para llegar realmente a una era de Acuario más contundente. Sin embargo, estamos en los arbores, estamos apenas como amaneciendo en ese proceso, y lo vemos en nuestra evolución como seres humanos, en donde cada día nos cuestionamos más las cosas y ya no comemos enteros. Tenemos cada día, cada ser humano, un pensamiento más crítico, en donde se cuestiona la vida y hace un camino más individual y menos colectivo, menos simbiótico, menos cardumen, por ponerle el término. Sí. Me parece a mí genial. Sí. O sea, donde se mueve el uno, se mueven todos, ¿no? Ajá. Este es un momento más de individualidad, de pensar, de cuestionarnos la vida. Sí, y es un momento muy importante para lograr, por ejemplo, entender eso, que nosotros somos responsables de nuestra felicidad, que somos responsables de nuestra efectividad, que somos responsables de nuestra vida, porque es que venimos de siglos de dependencias, ¿sí? Siglos de dependencias, de creencias, de ideologías, de religiones, donde todo influye en nosotros menos nosotros mismos. O sea, si Dios quiere, es entregar al cosmos, como lo llamen, ¿sí? Como mi vida. Y es decir, es una parte, pero es solamente una parte. Es decir, la religión viene es todo, el ser humano es todo, te acapara todo, y resulta que no. La trascendencia es solamente una fracción de desarrollo personal, pero sí, nosotros somos los que tenemos que poner el empeño, los que tenemos que llevar a cabo y hacer de nuestra vida una obra de arte o un desastre. Definitivamente en delegar las cosas hacia afuera está toda la temática, porque como mamíferos que somos, dependemos en una primera instancia de mamá y papá, ¿sí? Que a futuro proyectamos esas figuras en la madre Estado, la madre trabajo, la madre vida, el padre leyes, ¿sí? Y entonces seguimos delegando hacia afuera, ¿sí? Y seguimos echándole la culpa a todo lo que pasa alrededor de nuestra desdicha o nuestra felicidad, ¿sí? Sí. En el momento en que empezamos a asumir las consecuencias de nuestra propia vida, a asumir con responsabilidad la adultez, ¿sí? Ahí es cuando empezamos a decir, esto no es culpa del Estado, esto es culpa mía, porque yo no hice el proceso como debía hacerlo. Esto no es culpa de mi mamá o de mi esposa o de mi familia, sino es porque es algo que yo he construido con mis propias manos y con mi propia inconsciencia. Ajá. Para crear más bien conciencia. Exactamente. Y fundamental esto de que
lo fundamental es aprender y fomentar en los otros, o sea, el tomar las riendas de la vida. Es que la vida depende solamente desde el interior, desde las decisiones, en lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Mira que una buena forma es con el autoconocimiento, indudablemente. Desde astrología nosotros realmente conocemos nuestro signo solar porque es el que nos dice la revista. El horóscopo. 21 de marzo al 21 de abril, Aries. Sí. Velas rojas. Y bueno, a lo que voy con esto es que... Y eso también es determinista. Sí, pero la astrología en cierta medida nos puede ayudar un poco a conocer la dinámica y cómo nosotros nos podríamos expresar mejor. Conocer el signo solar, que es la astrología que popularmente vemos en revistas y demás, que es donde está nuestro sol personal, nos puede ayudar un poco, no todo, porque es conocer uno de los 12 personajes interiores que llevamos dentro. Imagínate. ¿Sí? Sin embargo, conocer el sol es interesante porque el sol es el centro del sistema solar, es la estrella y es la que hace que giren y roten los planetas alrededor y haya orden en el sistema solar. Sí. Entonces, conocer características del sol nos puede ayudar en cierta medida a saber en dónde podemos ser la estrella, dónde podemos ser vitales, radiantes, ser ejemplo. ¿Sí? Entonces, conocer las características del signo solar, no como lo que dicen las revistas de hoy conocerás extranjero si eres un Sagitario. ¿Sí? No, conocer las características del sol es ver hacia dónde nosotros podríamos tender a sacar mejor provecho de nosotros mismos, ser nuestros soles personales, ser brillantes y ser centro. Entonces cuéntanos, por ejemplo, de los signos, ¿cuál es la tendencia? Por ejemplo, fíjate, cuando hablamos de los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, tener el sol ubicado en estas posiciones nos da un conocimiento de saber que nosotros queremos ser los primeros, por ejemplo en Aries, los primeros, los números 1, los héroes, los que traen una idea. Al Aries no le interesa tanto estabilizar las ideas, sino traer la novedad, ¿sí? Y por supuesto, si soy un Aries y trabajo en una oficina estable de 8 a 6, pues me reviento. Total. ¿Sí? Porque ahí quiero ser el número 1, y si llego con la idea del número 1 con mi jefe, pues mi jefe me va a echar. Luego, si soy un Aries que tiene un trabajo de 8 a 6, lo mejor será conseguirme una actividad paralela en donde pueda ser el primero, el héroe, el número 1. O sea, una actividad deporte deportiva, por ejemplo. Exactamente. Entonces voy, un partido de tenis, me saco la medalla, todo el mundo me aplaude. Cosa que en la oficina, si voy y banco a mi jefe, seguramente muchos compañeros van a tener una situación compleja. ¿Sí? Recomendación, monte tu propia empresa para que seas el número 1 competitivo. Por ejemplo, si uno es Aries, si uno es Leo, hay que brillar, hay que ser el rey, a donde llegue tiene uno que llamar la atención por alguna situación. Lo mejor sería de una forma artística, por ejemplo, si uno hace una artesanía, pinta, música, es más fácil ser radiante con una obra de arte que simplemente porque llegó uno. Claro, claro. Sí, por ejemplo, exceso de planetas en Leo, me decía esa paciente, pero es que no es posible que yo llegue a mi casa y todo el mundo esté viendo televisión. No, señor, apaguen la televisión que llegué. ¿Sí? Entonces, en Sagitario, una necesidad de conocer nuevas culturas, ampliar los horizontes, viajar, saber muchos idiomas, entender una dinámica moral y social amplia. ¿Sí? Imagínate. Puesto, me puedo volver clérigo o me puedo volver político, son unas formas de expresión del Sagitario. ¿Sí? O sea, que una persona Sagitario encerrada más o menos se va enloqueciendo. Se enloquece. Tener un caballo ahí encerrado. ¿Sí? No, es tremendo. Entonces miremos, por ejemplo, los signos de tierra. Sí. Capricornio, Tauro y Virgo. ¿Sí? Son los signos ejecutivos. Son los signos en Capricornio. Lo mejor sería construir empresas, construir situaciones sociales. ¿Sí? En Tauro, pues, acumular, pero disfrutar del acumular. Ajá. ¿Sí? Construir y generar unas raíces sólidas. Sí. Fíjate que es opuesto a lo que es el fuego. El fuego era iniciativa. Acá lo que se necesita es construcción. Tierra, aterrizar. Y con Virgo, situaciones más prácticas, más concretas, eficiencia. Ajá. Bueno, cuéntanos de los de agua que me están aquí escribiendo, los de agua, y ya casi se nos va. Los de agua, lo que necesitamos allí es la conexión emocional. El cáncer, lo mejor que le pueden decir al cáncer es, oye, te necesito. O sea, el cáncer se siente. O sea, son de servicio entonces los signos de agua. Más de servicio, como de sentir empatía y conexión emocional. ¿Sí? Como de sentir. O sea, buenos psicólogos. Sí, buenos psicólogos,
buenos padres, Ajá. buenos amantes. Ah, genial. ¿Sí? Porque ahí se tiende a buscar empatía, se tiende a buscar un hilo que conduzca a la unión de los corazones, ¿sí? Y mientras que en aire, que es aire, ¿sí? Libra, Géminis y Acuario, lo que necesitan es el mundo de las ideas, de las leyes, de lo establecido, de la coherencia, de la justicia social, ¿sí? Entonces fíjate que son 4 formas de evaluar la vida, ¿no? Pero maravilloso, porque esa conexión con el sol lo que generaría sería mover esa pasión, mover la pasión para poder que nos mueva a una toma de conciencia y a una búsqueda de efectividad en la vida. Sí, conocer la posición del sol, toda la conocemos por la fecha de nacimiento. Sí. Sí, pero no ver las características de ese signo como algo que ya es de por sí, no, es algo que debemos desarrollar. Sí, y mira toda la riqueza que a mí me encanta, por ejemplo, el cómo tú abordas la psicoastrología, porque ese es el potencial, o sea, es el potencial personal que tiene la persona dentro de su cosmos interior, dentro de ese subconsciente, todas esas fuerzas operantes que se le puede sacar el mayor provecho y que no son predictivas ni determinantes, ni deterministas, que es lo que a mí me... Geminiana, ¿no? Geminiana. Entonces, la invitación para todos a tomar las riendas de su vida, porque genera altos niveles de satisfacción personal y altos niveles de felicidad. La felicidad es un estado interior que se construye y proviene de un muy buen nivel de autoconocimiento y no solamente de ese autoconocimiento de sí, es que yo soy así porque mi papá era así, no sé qué. No, o sea, la psicogenealogía sirve para examinar y romper con esos patrones deterministas que traemos, ¿sí? La psicoastrología sirve para mirar todo ese potencial que tenemos y cómo le vamos a sacar el mayor provecho posible. Entonces, invitación, procesos de autoconocimiento, no solamente para quejas y reclamos con el árbol, la cultura, etcétera, etcétera, sino también explorar el potencial que tenemos para lograr ese empoderamiento, para lograr desarrollar ese testigo, para lograr sacarnos el mayor provecho posible, como si fuéramos una empresa, ¿sí? Y es todo un proceso, ¿no? Sí. Es decir, es tan importante esas primeras etapas en donde uno le echa la culpa a todo el mundo de lo que le pasa en la vida, sí. Como pasar ya de esa etapa a la etapa de la autoconciencia. De ver que las construcciones que tiene en este momento uno en la vida son porque las ha labrado uno mismo con su inconsciencia. Entonces, buscar, por ejemplo, padres busquen, o sea, desarrollar conciencia y competencia en sus hijos, sociedad, hay que buscar cómo desarrollar conciencia y competencia en los ciudadanos, ¿sí? Y en todos los entornos donde nos movamos, buscar desarrollar conciencia, buscar desarrollar competencia. Entendida la competencia como esa capacidad de trascendernos a nosotros mismos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer, como siempre, los miércoles acá. Quiero decir, para cerrar la última frase, sí. De nuevo repetir la frase del templo de Delfos. Por favor. Hombre, conócete a ti mismo. Y nada en exceso, ni siquiera la autoperfección. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos veremos el próximo miércoles con otro tema bien importante para el desarrollo. Namaste.